siendo nosotros y el Estado de Israel los únicos mercados de valores que hemos constituido un fideicomiso de ciencia y tecnología, lo cual también revela una nueva señal en los tiempos. También hemos realizado y se ha aprobado también hoy en la Comisión Nacional de Valores el primer fideicomiso financiero del Plan Procrear de viviendas que realiza la ANSES por un total de 43.700 millones de pesos. Y también, tal cual lo había anunciado en mi última visita el año pasado aquí, hemos puesto en marcha desde la Comisión Nacional de Valores el pagaré bursátil, un nuevo instrumento que acompaña al cheque diferido, pero que lo hace con mayor amplitud en el plazo de financiamiento, por lo cual creemos que va a ser sumamente útil para todos aquellos que requieran, fundamentalmente nuestras pequeñas y medianas empresas, las pymes, mayores plazos de financiamiento que la del cheque de pago diferido, que alcanza únicamente a 365 días del año. Bueno, lo importante sería conocer, por lo menos, yo creo que por supuesto quienes están aquí en su gran mayoría lo conocen, pero no solamente hablamos para lo que estamos aquí, normalmente tenemos la necesidad de que esto que es el mercado de capitales no sea algo casi vedado al gran público y adquiera una profundidad como la que tiene en otras sociedades, como un instrumento importantísimo en la movilización. Una de las primeras objetivos fue darle mayor profundidad. En la Argentina, el mercado de valores, si uno compara, si se me permite para no equivocarme en los números, la Argentina tiene una escasa profundidad en el mercado de capitales. La capitalización de las compañías que cotizan en bolsa proporcionalmente al PBI del país es en la Argentina del 7%. Para que ustedes tengan una idea, esa cifra en los países desarrollados, obviamente como Inglaterra alcanza el 184%, en Estados Unidos el 174%, en Brasil, nuestro principal socio comercial, el 44%, el 140%, por ejemplo, en Chile. Lo bueno también es saber que la profundidad del mercado de capitales no es indicador también de buenos indicadores sociales, porque si uno mira los indicadores sociales de estos países donde hay mercados de capitales profundos, bueno, veríamos que hay mucho mercado de capital, pero los datos sociales no son tan buenos. Es para simplemente no asociar profundidad de mercado de capitales con indicadores socioeconómicos buenos para el conjunto de la sociedad. Estamos hablando de un instrumento que le sirva a la economía para crecer. Pero además, esa economía cuando crece tenemos que garantizar que se redistribuya de manera tal que pueda seguir permitiendo y haciendo sustentable el crecimiento. De cualquier manera, creo que las medidas que ha tomado el Estado en lo que hace a medidas contracíclicas y fundamentalmente impulsoras de la expansión de la inversión y de eso que no le gusta a muchos economistas ortodoxos que llaman gasto y que nosotros llamamos inversión, ha permitido tener un crecimiento récord del mercado de capitales en la Argentina de junio del año pasado a junio de este año, con un total de 48.800 millones de pesos. Un crecimiento de junio a junio del 86%. Esto no fue precisamente obra de la magia, fue obra de medidas concretas, como por ejemplo cuando se ordenó el retorno, el inciso K. No tiene nada que ver con la K de Kirchner, era justo el inciso
de las compañías aseguradoras de retornar al país algo así como 2.000 millones de dólares, lo que significó una inversión para el mercado de capitales de 8.800 millones de pesos. También otra cosa muy importante que fue muy resistida y que fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Digo resistida en el ámbito parlamentario porque la votamos únicamente el oficialismo con algunos aliados. Lo mismo pasó con la nueva ley de mercado de capitales. Tuvimos 46 diputados ausentes en esa votación. Sería bueno que todos, la sociedad, pudiera mirar quiénes están presentes y no en las votaciones de leyes tan importantes, porque lo importante no es votar a favor de algo que propone el gobierno. Lo importante es estar sentado en la banca, discutir las ideas, si se tiene una mejor o no se está de acuerdo, votar de una manera diferente, pero no estar ausente cuando se discuten las grandes leyes que necesita el país para modificar la economía o para ayudar a dotar a la economía de los instrumentos que esta economía necesita en momentos difíciles. Precisamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que también fue bastante en soledad, igualmente que el poder afectar las reservas al pago de deuda, permitió, porque este fue el crédito de la línea especial de inversión productiva con un plazo mínimo de 3 años, tasa de 15,25%, y que del total de esa inversión, que es el 5%, los depósitos a plazo fijo de plazos fijos, el 50% fuera para pymes. Estos ya desembolsaron 28.000 millones de pesos. Y esto explica, inclusive, el 45% del aumento de todo el sistema financiero a largo plazo. Se escuchó, ¿no? Esta reforma de la Carta Orgánica y esta línea de créditos explica el 45% del crédito a largo plazo de todo el sistema financiero nacional, público y privado. Esta también fue otra de las medidas que contribuyó precisamente a esta ampliación del mercado de capitales. También, gracias a esta línea de financiamiento, el crédito a la industria, por allí vi algunos industriales, el crédito a la industria pasó de representar el 20% al 35%, a un sector generador de valor agregado, generador de empleo calificado y además, obviamente, generador de crecimiento y de grandeza para todo el país. Junto a ello también podemos hablar de lo que es el programa del Bicentenario, que ya ha comprometido y monetizado más de 6.000 millones de pesos en programas, en créditos, de los cuales más de 5.000 se han canalizado a través del Banco Nación. Precisamente ayer visitaba en Cañuelas, donde antes solamente había vacas y dulce de leche y unos maravillosos salamines, inauguraba, no yo, porque está prohibido que inaugure obras de gobierno, pero acompañaba a inaugurar a una empresa privada, Visuar, sociedad anónima, que asociada nada menos ni nada menos que con una empresa como Samsung, produce lavarropas de alta tecnología en nuestro país. Esta empresa, Visuar, que es una empresa de capitales argentinos, hasta hace no demasiado tiempo era importadora neta de lavarropas. Importadora neta, o sea, llegaba el container al puerto, un camión los cargaba, los bajaban en un local y de allí los vendían. Ayer, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
visitábamos esta nueva empresa de 12.000 metros cuadrados en un predio de 37.000 metros cuadrados que ha generado 130 empleos nuevos directos, y veíamos a jóvenes argentinos muy jovencitos, con su primer trabajo industrial. Interesante porque, quiero decirles algo, esta empresa me impresionó mucho, los coreanos en realidad son muy impresionantes y su tecnología. Esta empresa que va a producir en el año 2013 70.000 lavarropas, en el 2014 entre 120.000 y 140.000, está produciendo hoy un lavarropa cada 1 minuto 18 segundos. Un lavarropa cada 1 minuto 18 segundos. Con una integración que hoy es del 30 y nos han prometido llegar al 60 principios del 2015. Acá me está apuntando, como verán, con el dedito y todo, Débora Giorgi. La idea es llegar a fines del 2014 o del 2015 produciendo un lavarropas cada 47 segundos. Esto creo que conjuntamente también ayer inaugurábamos centros de capacitación de 2 sindicatos, ESMATA y WOM, porque necesitamos mucha capacitación en nuestros trabajadores. Pero yo vengo a la bolsa y tenemos que explicar hoy cuáles son los principales aspectos de esta reforma que hemos propuesto y que creo que, como bien nos señalaba el doctor Faragossi, responde a los nuevos tiempos. Primera cuestión, darle profundidad al mercado incorporando la tecnología, la comunicación, la interconexión online de todas las bolsas, de todos los mercados, va a ser de carácter obligatorio. Esto creo que es decir, ya no va a ser tampoco necesario que un agente tenga que ser socio de cada una de las bolsas o de los mercados de valores que puedan instalarse o que ya estén instalados en el país para poder operar. Ni siquiera va a tener que ser mutualizado, porque también hemos dado una apertura muy importante de manera tal de desmutualizar y de que los lugares en donde hay una gran actividad económica no sean cotos cerrados, sino sean lugares abiertos, con mucha apertura, porque además eso genera mucha confianza en toda la gente. También las bolsas de comercio, que estaban hasta ahora constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, tienen la obligación de constituirse como sociedades anónimas. Esto sucede en todas partes del mundo. Estamos simplemente adoptando estándares internacionales similares, por ejemplo, a la SEC de Estados Unidos o a tantísimas otras bolsas de todo el mundo. Cada bolsa hasta ahora establecía su propia regulación. Esto es muy importante señalarlo, y esto también es un signo del cambio de los tiempos. Hasta el año 2008, caída de Lehman Brothers, se sostenía casi como un mito o un dogma, para decirlo así, es inconveniente decir mito, dogma religioso, que los mercados se autorregulaban y que por lo tanto cualquier intervención por parte del Estado era inconveniente y afectaba la economía. Bueno, ya hemos visto cómo terminó la autorregulación, la falta de intervención del Estado. No hace falta de que dé detalles de lo que ha pasado en el mundo y de lo que aún desgraciadamente sigue pasando. Por eso, desde ahora, la Comisión Nacional de Valores se le ha otorgado facultades, atribuciones y deberes para regular también el mercado de capitales, porque de esta manera, además, se logra también mayor transparencia,
y porque, bueno, porque todos somos buenos, pero cuando nos controlan y nos vigilan, solemos ser bastante mejores. Así que creemos que cuando esto además lo hace el Estado, que representa el interés común, el interés de todos los ciudadanos, es mucho más efectivo. También creemos que las bolsas, y lo mencionó también el doctor Fargosi, la suerte de federalizar las bolsas. Acá tenemos gobernadores del país profundo. Yo no digo del país del interior porque parece que hubiera un país del interior y un país del exterior. Algunos parece que pensaran como en el exterior, pero no importa. El país es uno solo y tenemos un país central y un país profundo. Y queremos también que mercados de capitales, bolsas, se instalen para que también la inversión y lo que se produce en la región pueda conformar su propio mercado de capitales en la región y ser reinvertido en la región. Sobre todo, y yo acá quiero hacer un homenaje muy especial, muy especial a todo lo que es NEA-NOA, porque durante mucho tiempo se dijo que las provincias del NEA-NOA eran provincias inviables. Cuando uno hoy recorre el NEA-NOA y ve el desarrollo de las industrias, hace poco me tocó estar en el Chaco inaugurando una hermosa planta de bicicletas, plantas industriales de muebles, en fin, una serie de cosas impensables. O estar, como nos pasaba el otro día, en Santiago del Estero, con una industria hotelera y un desarrollo en Termas de Río Hondo impensable e increíble unos años atrás, nos revela que el país ha cambiado, se ha federalizado. El surgimiento del Mercosur, el surgimiento del Pacífico también ha desplazado el centro, desde la frontera agropecuaria hasta las industrias también impensables ser localizadas en otras zonas, hoy se localizan en otras zonas. Por lo tanto, lo que señalaba el doctor Fargosi en cuanto a la necesidad de federalizar, esto es muy importante y creo que esta nueva ley y fundamentalmente la Comisión Nacional de Valores va a impulsar esta política de verdadera federalización en el acceso al mercado de capitales por parte de todas las regiones. Los mercados se encontraban también con la antigua ley desarticulados. Para negociar un mismo activo, los agentes de bolsa tenían que ser miembros de todas y cada una, socios de cada una de las bolsas. Esto ya no va a ser necesario. Bastará simplemente participar a través de la tecnología, porque esto es lo que señalan los tiempos que corren y estos son los instrumentos que hemos recogido, tanto en la ley como en la reglamentación, para hacerlo más ágil y transparente. En síntesis, acceso directo a los mercados, sin necesidad de contar con un agente. La gente siempre lo va a estar porque es imposible. Esto es como querer ir a pagar impuestos sin contador. Así que se queden todos tranquilos, que agente siempre se va a seguir necesitando, contadores también y abogados también. Pero abogados para hacer bien las cosas, por favor, no para que los asesoren para que hagan mal las cosas. Se delimita también la actividad de las sociedades calificadoras de riesgo, se podrán crear, como decían, sedes regionales, se incluyen a las universidades nacionales también, algo muy importante en el funcionamiento de todo esto, porque es bueno que la inversión que todos los argentinos hacen en las universidades nacionales, públicas y gratuitas, revierta también en instrumentos que actúen como calificadoras y ayudando al conjunto de la economía en lo que yo digo, el conocimiento y la ciencia aplicada. Creemos también que medidas como este mercado de capitales,
la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el programa del Bicentenario, la generación de los bonos de inversión para el desarrollo argentino, los BADE, la recuperación de las AFJP, que también constituyó un hito trascendental en el manejo del mercado de capitales y fundamentalmente en los instrumentos con los cuales el Estado puede contar para lograr a través de la inversión, si a algunos les gusta la palabra gasto, pueden colocar gasto, pero nosotros hablamos de inversión, redistribuir y fundamentalmente darle sustentabilidad al crecimiento de la actividad económica, que por cierto, en un mundo complicado y complejo, argentinos y argentinas, no hace falta que se los cuente yo, falta nada más que encender un televisor y además ver que las cosas que por ahí pasaban demasiado lejos en Europa han comenzado también a pasar tal vez un poco más cerca. Los datos de esta economía que nos hablan de un crecimiento del mercado de capitales del 86% de junio a junio, también nos hablan de un crecimiento en lo que va del año del EMAE, de la actividad económica, del 4,9%. Y si comparamos mayo del año pasado, 2012, contra mayo de este año, un 7,8%. Ayer también comentaba en la inauguración de la fábrica que hemos vuelto a hacer descender la desocupación que había llegado en el anterior trimestre a un 7,9. Hoy estamos nuevamente, como en el segundo trimestre del año pasado, en 7,2 de desocupación, lo cual realmente es muy importante. Miren, todas estas políticas contracíclicas, el otro día en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil reunido por 10ª vez, logrando el 10º aumento de ese salario mínimo vital y móvil, que en el periodo del año 2003 a la fecha lleva un aumento del 1.700%. Mídanlo con el índice que quieran. Hemos llegado a un salario mínimo vital y móvil de 3.600 pesos, lo cual lo constituye en el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica, sumada a las convenciones colectivas de trabajo, son parte de las políticas contracíclicas tan importantes que nos ha permitido sortear la crisis tan brutal. Vemos a una España con un 25% de desocupación, pasó del año, desde cuando estalló la crisis, que estaba en un 8,7% de desocupación, a un 25% de desocupación. Y se conoció, no sé si ustedes habrán podido conocerlo en estos días, un documento, un paper académico del Fondo Monetario Internacional, sí, créase o no, en el cual no es del staff del fondo, pero es impensable que los académicos del fondo hayan producido un paper sin la anuencia del staff, donde comienzan a poner en duda o directamente dicen que ya no es posible seguir aplicando políticas de ajuste y las miden en términos del índice de Gini. Y sostienen, esto es textual, esto está publicado, es staff académico del Fondo Monetario, sostienen que las políticas de ajuste, sí, esas a las cuales nosotros nos opusimos siempre, se opuso Néstor en el 2003, se opuso más tarde cuando le decían que la economía se recalentaba y teníamos que enfriarla. Y yo me acuerdo, ¿cómo hacemos para enfriarla? ¿Quién tiene el timer para decir
hasta dónde le enfriamos o hasta dónde se calienta, porque ¿saben qué pasa? La economía no es una ciencia exacta, es una disciplina eminentemente social y las expectativas de una sociedad y de los agentes económicos cobra una vital importancia. Bueno, estaba contándoles de este documento del staff académico, del mundo académico del Fondo, que sostiene hoy que los programas de ajuste suelen agrandar la brecha de diferencia social, de inequidad, o sea, agravar el famoso índice de Gini aún más que el aumento de impuestos. Es más, hicieron un cálculo que las políticas de ajuste en el muy corto plazo, un año, producen una variación del 0,1% del índice de Gini, que es una barbaridad. Y en el mediano plazo, tomado 8 años, esto significa una variación en el índice de Gini de casi un punto, 0,9. Están volviendo para atrás porque han aplicado en los países desarrollados, en 12 países desarrollados ya tenemos 40 millones y medio de desocupados. Una Argentina y un poquito más totalmente sin trabajo. Entonces están revisando las políticas. Uno lo dice en estos términos, ¿no? Revisando las políticas, 40 millones y medio desocupados, pero nosotros sabemos lo que es el drama de la gente desocupada, de la gente sin empleo, de la gente sin poder llevar a sus hijos al colegio o solamente llevarlos para que reciban una copa de leche o un plato de comida. Bueno, estas son las cosas que nosotros hemos luchado durante mucho tiempo en todos los foros y también aquí en nuestro país, en la necesidad de tener políticas contracíclicas como las que hemos aplicado exitosamente y también políticas que le den competitividad a la economía. Yo hablaba hoy de algunas medidas que han sido, pero por ejemplo, otra cosa que nosotros hemos aplicado en estos años y que explica el crecimiento de la economía argentina, el más importante en sus 200 años de historia, no solamente por volumen, sino por extensión en el tiempo de crecimiento. Llevamos una década creciendo los argentinos. Esto nunca nos había pasado. Parte también de esta competitividad que hemos tenido los argentinos se debe también a la política que muchas veces ha sido castigada por algunos medios de comunicación y por algunos gurúes ortodoxos, de esos que siempre nos andan pronosticando que nos van a pasar cosas espantosas. La CEPAL ahora nos ha pronosticado, no hablo mal de la CEPAL, al contrario, por favor, un crecimiento de 3,5. Yo creo que ese va a ser nuestro piso de crecimiento. Creo que vamos a crecer más, apuesto a que vamos a crecer más y vamos a tomar todas las medidas necesarias para crecer más. Pero la política de subsidios, que algunos lo pueden ver, yo ahí podría coincidir con algún ortodoxo en llamarla un gasto, porque no se trata en términos estrictamente económicos de una inversión de capital, pero sí significa, a mi criterio, un gasto que deviene en inversión de competitividad, porque hoy estamos destinando más de 87.000 millones de pesos. Yo les hablé hoy de 8.800 millones de pesos de las aseguradoras, les hablé de más de 25.000 millones de pesos de la línea de préstamos del Banco Central, mejor dicho, de los bancos, a través de la regulación del Banco Central. Les hablé de más de los 6.000 millones de pesos monetizados del programa de préstamos bicentenario, pero 87.000 millones de pesos en materia de subsidios. 6.000 colocados en los pasajes de los trenes.
Ustedes saben que el pasaje del tren en la República Argentina, como el de los micros, también es el más barato de Latinoamérica. 6.000 en los trenes y 12.000 millones de pesos en todo lo que es transporte automotor, o sea, los bondis, los colectivos de pasajeros. 12.000 millones en los bondis y 6.000 en los trenes, un total de 18.261 que permiten transportar en forma barata a la fuerza de trabajo. En San Pablo, un boleto de colectivo sale 7 pesos argentinos. Uno de los principales problemas que hubo el otro día fue precisamente cuando se aumentó el boleto y se lo quiso llevar a 8.20. Bueno, todos nos enteramos qué pasó y todos tuvieron que retrotraer la medida, porque esto significaba llevar, por ejemplo, que el costo del pasaje fuera para una secretaria o un trabajador casi el 20% de su salario. Entonces, hoy es muy importante seguir con esto, porque esto del transporte subsidiado ya no es tanto para los 9 millones de trabajadores registrados. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos ya tienen un modo de transporte propio. En el interior, desde una bicicleta hasta una moto o un auto usado, un auto nuevo. Esto no me lo contó nadie, esto lo veo yo en cada fábrica que voy y me lo cuentan los trabajadores. Y me lo acaba de contar el titular de Yamaha en la Argentina, que unos minutos antes de venir aquí me anunciaba la inversión de una nueva planta en Rodríguez, acá en General Rodríguez, en tu provincia, Daniel, provincia de Buenos Aires, donde van a incorporar 300 trabajadores más. ¿Saben cuánto creció? ¿Saben cuánto creció la producción de motos del año 2003, en que Néstor ascendió, el doctor Kirchner fue presidente de los argentinos, hasta ahora aumentó 25 veces la venta? 2.500% de motos más se venden en la República Argentina. Por eso Yamaha hoy me comunicaba esta nueva inversión, esta nueva construcción que se añade a la planta que ya tiene en Ituzaingó y va a tener una nueva nave precisamente en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Y también subsidios que, por cierto, se dan en materia de electricidad, gas natural, GNC, Garrafa y, por supuesto, AISA, que es la obra de cloacas y aguas para Ciudad de Buenos Aires y para los 14 principales municipios del Gran Buenos Aires. El total es de 69.626 millones. Que les voy a dar los números porque son importantes conocerlos. Todos los argentinos tenemos que saber lo que recibimos, no solamente de salario directo, sino también de salario indirecto. Porque cuando me subo al micro o al tren y pago $1, $1.50, cuando en otros lados pagan 7 pesos, estoy recibiendo 6 pesos más por día de salario indirecto que se hace cargo el Estado a través de los subsidios. Y los empresarios también, porque si esto no fuera así, ¿qué es lo que harían? En lugar de ir a paritarias, por lo que hay, irían por un salario más alto y por paritarias más altas para poder tener, o por lo menos conservar, el poder adquisitivo. Tenemos 3 tipos de beneficiarios en los subsidios. Los hogares, todos los que estamos acá vivimos en una casa. Entre electricidad, gas natural, Garrafa, se gastan desde el Estado 30.600 millones de pesos en subsidiar facturas. El comercio recibe 9.448 millones de pesos en subsidios y la industria casi 30.000 millones de pesos en subsidios. Claro, si soy comerciante
o empresario recibo 3 subsidios, porque uno es en mi negocio y otro es en mi casa también, porque obviamente cada comerciante o cada empresario, de mantener casa y comercio, vive en una casa. Y salvo las modificaciones que comenzamos a hacer con barrios cerrados, countries y algunas zonas, y que después las interrumpimos y dijeron, el gobierno cambia de política. No, el gobierno no cambió de política, cambió el mundo. Vino menos crecimiento en el mundo, entonces como hacemos sintonía fina, esperamos para ver qué pasa, porque no es cuestión tampoco de arrasar con todo y contribuir a que nos siga creciendo la economía. Todo lo que se hace en forma pensada, meditada y planificada, porque en economía ninguna medida es neutra. Lo que uno saca de un lado, lo pone en el otro, y lo que pone en un lado es porque se lo sacó a otro. Esto es así. Así que ya ven ustedes que esta formidable inversión que hace el Estado para mantener competitividad en industria y comercio a través de subsidio y mantener alto poder de consumo para que a la gente no se le vaya gran parte de su salario en transporte o en los servicios, que además son inelásticos, porque estamos hablando de precios inelásticos. Yo puedo, a ver, para que se me entienda, si aumenta el tomate, no lo compro, compro otra cosa. Si aumenta la carne del pollo, compro carne de pescado, si no como carne de vaca. Pero yo no puedo prescindir de la luz, no puedo prescindir del agua, no puedo prescindir del gas, no puedo prescindir del transporte porque tengo que viajar. Por eso se llaman precios inelásticos. No los puedo estirar ni prescindir de ellos. Y por eso el Estado tiene una política tan comprometida y tan activa. Parte del crecimiento económico de este 4,9%, 1,5 puntos de este crecimiento en este año pertenece a todas las políticas contracíclicas que hemos venido desarrollando ininterrumpidamente desde el año 2003. El crecimiento de la recaudación también ha sido muy importante, ha sido también un instrumento, pero fíjense qué curioso. Hemos crecido en la recaudación sin crear un solo impuesto. Yo no sé cuántos gobiernos pueden decir en la Argentina que no han creado ningún impuesto. Creo que muy pocos. Yo me acuerdo del ahorro forzoso, me acuerdo de otras cosas que no eran impuestos porque eran peores, como el Bonex. Me acuerdo del año 1999, cuando salíamos de un proceso de recesión, vino el nuevo gobierno en 1999, el de la Alianza, y lo que se vislumbraba como una incipiente recuperación de la economía fue el planchazo del impuesto a la clase media, de la reducción de los salarios, de la tablita de machinea. Qué bueno recordarlo. La tablita de machinea la sacamos nosotros y le devolvimos mayor poder adquisitivo también a los trabajadores. Simplemente como recordatorio, no para reprochar nada a nadie, sino simplemente para decir que hemos crecido sin crear impuestos y, lo que es más, hemos bajado algunos impuestos. Y les voy a contar. Promoción de los biocombustibles, costo fiscal 663 millones. Apoyo a jóvenes empresarios, costo fiscal 12 millones. Promoción de software, ley de software que hemos modificado 2 veces y que ha tenido un resultado extraordinario porque ha promovido y desarrollado la industria del software y nos ha convertido en exportadores netos en materia de software. Allí el costo fiscal ha sido de 456 millones de pesos. Echegaray, que está sentado acá en primera fila, el director general de la AFIP, me mira fijo, no sé si con amor o con odio, pero lo cierto es que, bueno, el dinero que no ha ingresado, pero a él le ha aumentado y a los argentinos la recaudación. Promoción a la industria naval, 0,5 millones, con un costo fiscal de 1.132 millones de pesos. En impuestos hemos logrado
la recaudación récord que seguramente se va a anunciar mañana de 80.000 millones de pesos en el mes de julio. Se supera la marca de récord, que también era un récord nuestro, y con respecto a julio del año pasado, significa un incremento del 30,5% de la recaudación sin aumentar un impuesto y habiendo aumentado los techos para deducción de impuesto a los altos ingresos en la cuarta categoría y hecho otro tipo de reducciones que han significado costo fiscal. Bueno, la segunda cuota del aguinaldo, 2.500 millones de pesos también de costos para el Estado y sin embargo estamos batiendo récords de recaudación. Lo que es interesante en este récord de recaudación, entre el 2013 y el 2012 hemos crecido en promedio en la recaudación un 30%. Entre 1997 y el 2002 la recaudación había crecido un 1%, con todos los aumentos de impuestos y con todas las reducciones y deducciones que se hizo. Esto sin contar, por supuesto, que además el Estado Nacional, por primera vez en la historia, también coparticipa los derechos de exportación, en este caso el Fondo Federal Solidario de la Soja, que el año pasado permitió que las provincias recibieran más de 7.500 millones de pesos, provincias y municipios, y que ya en el primer semestre de este año llevamos distribuidos por este concepto, pese a que muchos no quieren liquidar, 4.500 millones de pesos. Lo importante en este récord de recaudación es que ha habido récord en recursos tributarios, en seguridad social, esto es aportes tanto de la patronal como aportes, contribuciones patronales como aportes de los trabajadores, en IVA, en derechos de importación. Esto es muy importante recalcarlo contra tanto mito que anda suelto por ahí. También tenemos récord de recaudación en materia de derechos de importación. Y lo que es más importante y que marca un poco el nivel de crecimiento de la actividad es que en débitos y créditos, el famoso impuesto al cheque, tenemos más de 5.000 millones de recaudación, 41% más que el mes de julio del año pasado, lo cual está marcando a las claras el nivel de incremento de la actividad. Por eso el nivel del EMAE, por eso el nivel de desocupación. No sería consistente ese nivel de actividad y ese nivel de desocupación si no tuviéramos este nivel de recaudación. Es que en la Argentina todo hace juego con todo. En donde no hemos batido récords ha sido en derechos de exportación, donde el sector productor primario ha exportado menos. Una lástima, porque ahora justo que bajó el precio, podrían haber aprovechado los precios altos y hubieran hecho un bien para ellos porque hubieran tenido más plata ellos y de paso le hubieran ingresado un poquito más de plata al país, a las provincias, a los municipios. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, yo digo que por ahí, como dice una propaganda política, el árbol no les deja ver el bosque, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que alguien pueda, entre las ramas del árbol, separarlas un poco, ver el bosque y ver que atrás del bosque no está Caperucita Roja, pero tampoco está el lobo feroz. Hay 40 millones de argentinos esperando que se comprenda que hay un país que quiere seguir creciendo, generando trabajo, ampliando derechos a todos. En este marco también, yo les decía recién que lo importante que ha sido que hemos podido generar esta recaudación, este círculo virtuoso. Yo lo había explicado ya en otra intervención.
cuando decía que habíamos logrado, sin aumentar impuestos, lo decía el otro día cuando inaugurábamos en Siderar, en la planta de Ramallo, una inversión muy grande que permitirá hacer un acero más flexible, que precisamente es el acero que se va a utilizar en los lavarropas que inaugurábamos ayer. Es un acero más flexible para la industria automotriz y fundamentalmente para la línea de blanco. Pero les decía que la recaudación también acumulada y el incremento interanual y las intermediaciones financieras. Miren, la intermediación financiera fue la actividad con mayor incremento en el impuesto a las ganancias. Se escucha, ¿no? La intermediación financiera fue la actividad con mayor incremento, 55,6% respecto del año 2011. El sector financiero, muchos cotizan aquí en la bolsa, el sector financiero aumentó desde el año 2003 a la fecha, paga 14 veces más impuesto a las ganancias, o sea, un 1.400% más de impuesto a las ganancias de lo que pagaba en el año 2003. Por eso muchas veces insistimos que nos gusta que haya mucha rentabilidad y festejamos la rentabilidad y la festejamos utilizando una partecita de esa rentabilidad para reinvertirla y lograr finalmente que el mercado de capitales no sea especulativo, sino que esté vinculado a la producción, a la innovación tecnológica, a la generación de puestos de trabajo y al crecimiento de la economía real. Acá tenía el costo fiscal, el sacrificio que habíamos hecho fiscal con la deducción adicional de la segunda cuota que hicimos, ¿se acuerdan?, el año pasado en diciembre del aguinaldo, el incremento del 20% en las deducciones y la última en el aguinaldo. En total son 12.990 millones, casi 13.000 millones. ¿Por dónde está la clave? Nosotros creemos sinceramente que la clave del tributo, que es lo que el Estado toma para luego reinvertir, gastar, expandir el gasto, tomar las medidas contracíclicas, se logra no cazando en el zoológico, sino aumentando la cantidad de contribuyentes que por allí siguen evadiendo sus obligaciones fiscales y aumentando la base imponible. ¿Y cómo se aumenta la base imponible de un país? Es muy simple, haciendo crecer a la economía, de manera que la gente compra más cosas, tiene más bienes y por lo tanto tributa más. La clave entonces está en aumentar el número de contribuyentes. Todavía tenemos solamente en trabajo un 32% no registrado en trabajadores. Esto no es imputable a los trabajadores, porque en realidad muchos de ellos lo hacen porque no los tienen en blanco. Y también lograr que los que están en una economía informal pasen a la economía formal. Esta es la clave, y en esta lucha contra la evasión, por un lado, y con el trabajo registrado, que tenemos que lograr seguir creciendo de manera absolutamente virtuosa. Y esto lo hemos hecho porque hemos aumentado, tanto en personas físicas, contribuyentes aumentaron un 32%, todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo. En el año impuesto a las ganancias, personas físicas en el periodo fiscal 2002 tributaban 720.000 personas, hoy tributan casi 1 millón de personas, un 32% de aumento y un incremento, y ahí está, fíjense, un 32% más de personas físicas, pero la base imponible de ese 32% de personas físicas aumentó 626%. Quiere decir que ha habido un crecimiento de la economía muy, pero muy grande. Y queremos seguir incorporando contribuyentes. Sé que no,
pagar impuestos no le gusta a nadie. Un día charlando con un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, yo alababa el comportamiento y la disciplina fiscal de los norteamericanos, que tienen la fama de pagar los impuestos. Es muy común escuchar en un estadounidense decir, yo tengo derecho, yo pago mis impuestos. Es una frase que la habremos escuchado miles de veces. Y yo alababa este comportamiento, ¿no?, casi ético de la sociedad. Y con mucho realismo y pragmatismo me dijo, no, mire, no es una cuestión ni de ética ni de buenos principios. Es simplemente porque si no pagamos vamos presos. Por eso pagamos los impuestos. Es mucho más simple de lo que usted cree. Y creo que esta también es una de las claves de esta Argentina, que bueno, que todavía falta mucho por hacer, pero que realmente estamos haciendo un gran esfuerzo. Gran esfuerzo que también nos permite, contra todos los pronósticos, cuando se discutió la ley, primero la ley de las AFJP, yo les decía hoy que cuando discutimos la ley de mercado de capitales, tuvimos 154 votos aproximadamente, la ley que va a regir aquí para mercado de capitales, 46 diputados ausentes, pueden encontrarse nombres rutilantes entre los ausentes, no voy a decirlo, no vine acá de Ortiva, dijera alguien, a contar quién estaba o quién no estaba, no corresponde, no es elegante. Pero todas y cada una de estas leyes, la ley que nos permitió pagar con reservas la deuda que otros gobiernos habían contraído, solitos y solos tuvimos que aprobarla, y es lo que nos ha permitido el mayor grado de desendeudamiento del que se tenga memoria en toda la historia argentina, y que ha significado sacarnos de encima una severa restricción externa como era el endeudamiento. Y la ley también de reforma de la Carta Orgánica, que ha permitido prestar a las empresas 28.000 millones de pesos, también la votamos en soledad. La ley de movilidad jubilatoria, con la cual todos estaban de acuerdo, salvo con la fórmula de cómo se determinaba el aumento, porque nos discutían que la fórmula que estábamos empleando nosotros era una fórmula tramposa y que en realidad le íbamos a pagar poco a los jubilados. Nosotros, que fuimos los que, sin tener las AFJP y sin tener nada, fuimos los que descongelamos las jubilaciones que habían estado congeladas durante más de una década en la República Argentina. Fue una de las primeras medidas que adoptó Néstor Kirchner cuando ni siquiera aún soñaba con la recuperación de las AFJP. Pero bien, ni con la recuperación de las AFJP, pero fue precisamente la recuperación de las AFJP, la ley de movilidad jubilatoria, la que permitió que hoy anunciemos también que el haber jubilatorio a partir del 1 de septiembre de este año, de acuerdo a las fórmulas establecidas y que votamos también en soledad, es del 14,41%, lo cual con el aumento que ya se dio este año, de acuerdo a la ley, las jubilaciones de los argentinos han aumentado este año en 31,78%, casi 32%. Esto es recursos en el bolsillo de nuestros jubilados y jubiladas y consumo para industriales, comerciantes y todos los prestadores de servicios. La jubilación mínima pasa de 2.165 pesos a 2.476,98 pesos. El haber medio pasa de 3.498 a más de 4.000 pesos por mes, y el haber jubilatorio máximo aumentará de 15.800 pesos a 18.146 pesos. Bueno, debo aclarar que hay algunas jubilaciones, no voy a decir nombres,
Pero aunque ustedes no lo crean, hay un jubilado en la República Argentina que cobra de acuerdo a la ley y a los fallos de nuestra Suprema Corte de Justicia la bonita suma de 143.000 pesos por mes de jubilación. Ustedes dirán qué cosas maravillosas habrá hecho. Bueno, no mejor ni peor de ninguna de las cosas que hemos hecho nosotros, pero bueno, son interpretaciones y aplicaciones de fallos de la Corte y deben ser respetados. Otra señora gana 132.000 pesos. En fin, lo cierto es que esta medida importantísima llega a 7.313.638 personas, entre jubilados y pensiones no contributivas. O sea, una cifra más que importante. Yo les hablaba hoy que el salario mínimo vital y móvil había aumentado 1.700% desde 2003 a la fecha. Desde febrero del año 2003 hasta septiembre del 2013, la jubilación se ha incrementado en 1.551%. Mídanla con el índice que quieran. Y desde la Ley de Movilidad Jubilatoria, 259%. Es bueno también señalar algo, que en más del 60% de los haberes, de los hogares, donde hay un jubilado, hay 2 haberes jubilatorios, algo que es común porque obviamente matrimonios que han trabajado ambos y por lo tanto le corresponde a ambos su jubilación. Pero tenemos un 60,5% de hogares con 2 o más haberes mínimos. Bueno, esto significará que la inversión previsional anual, o sea, escuchen los números porque son realmente escalofriantes. Escalofriantes porque venimos de un país donde los jubilados ganaban 150 pesos, los que estaban jubilados. Incorporamos casi 3 millones de jubilados con la ley de moratoria, gente que, porque no había tenido aportes, gente que se había quedado sin trabajo en la Argentina del desastre, después de las privatizaciones. Bueno, este nuevo aumento, que significa la bonita suma de 36.000 millones de pesos al año, pasa a engrosar los ya 255.000 millones de pesos que la ANSES paga en materia de jubilaciones y nos lleva a la cifra de 292.192 millones de pesos, nada más que en jubilaciones y contribuciones para el país. Una inyección de dinero y de consumo que activa toda la economía. Esto representa, para que tengan una idea, el 8% del PBI. Y si le sumamos la asignación universal por hijo, la ANSES está aportando 12 puntos del PBI. Fíjense qué curioso. Ahora que estamos así, todos los días le hacen una denuncia distinta al director general de la ANSES. Cuando los recursos los administraban las AFJP, cuando los gerentes cobraban comisiones formidables, cuando vendían o compraban acciones que valían 2 pesos a 40 y al otro día volvían a valer 2 pesos, nadie denunciaba a nadie y no recuerdo que nadie esté preso por haber hecho eso. Sin embargo, cuando recuperadas por el Estado estamos poniendo la plata en los jubilados, en el plan Procrear, que significa llegar, hoy estamos ya construyendo entre terreno propio y desarrollos urbanísticos más de 65.000 viviendas para los sectores medios argentinos que no llegaban a ser sujetos de crédito, y hoy el Procrear explica el 67% del aumento del despacho de cemento
que ha habido en la República Argentina. Así que atención, los señores de Loma Negra y de otras empresas que creo que cotizan en bolsa, Loma Negra, ¿no? Cotiza, ¿no? Bueno, le deben unos puntos de las acciones a Procrear porque ha aumentado el despacho de cemento y ha aumentado la actividad de la construcción del 7 al 11%. Además, obviamente, de la inversión que seguramente se está desarrollando en el sector privado. Vemos entonces, y quería decir también, es muy importante esto, hablando de denuncias, cuando se recibió los fondos de las AFJP, tenían 80.209 millones de pesos en sus arcas y el Estado les pagaba a los jubilados el 60% de las jubilaciones, las pagaba el Estado, ellos recibían los aportes, el Estado, miren qué negocio, yo querría tener un negocio así, donde yo me quedo con los ingresos y otro se hace cargo de los egresos. Ese era el funcionamiento en la Argentina. Así todo, tenían 80.000 millones de pesos. Nosotros pagábamos el 60% de las jubilaciones, no existía la asignación universal por hijo, no existía la asignación universal por embarazo, no había plan Procrear. Sin embargo, después de que hemos recuperado las AFJP y que hemos hecho todas estas inversiones sociales que han dinamizado el mercado, hoy, al 22 de julio del 2013, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por ley es de 282.137 millones de pesos. Así que prepárate, Bocio, para recibir más denuncias, porque parece ser que cuando mejor se hacen las cosas para el conjunto de la sociedad, en lugar de que para los grupos concentrados de la economía, bueno, se reciben castigos adicionales. No importa. Lo importante es que estamos en una Argentina en donde se han recuperado muchos derechos, en donde la gente está mucho mejor, en donde cuando llegó Kirchner solamente viajaban al exterior 3 millones de personas y hoy viajan casi 7 millones y medio de argentinos, han vacacionado este último año en el exterior, estos aumentos a los jubilados, y mañana viajo a Salta y a Jujuy. En Jujuy para reabrir el ingenio La Esperanza, ya se reabrió, ya están las calderas en marcha, ya se hizo la zafra, los trapiches comenzaron a funcionar y el ingenio que había sido cerrado ya hace unos cuantos años se vuelve a abrir. Y luego nos vamos a ir a la provincia de Salta también a inaugurar un gasoducto hecho por las empresas tabacaleras a través de lo que reciben del Fondo Federal del Tabaco. Esta es la Argentina, en definitiva, que desechó las recetas ortodoxas, la que nos decían que teníamos que enfriar la economía, las que nos recetaban los ajustes fiscales, las que nos decían que en realidad no era conveniente que la gente pudiera acceder a salarios tan altos porque esto generaba procesos inflacionarios. Nosotros seguimos sosteniendo, y la realidad de los números y la realidad cotidiana, porque es evidente que los planteos no tienen, si los números fueran los que dicen las consultoras, ¿cómo hacen 7 millones y medio de argentinos para viajar al exterior? Si los números fueran los que dice, ¿quiénes son los que están comprando en los shopping? ¿Quiénes son los que han invadido todos los centros turísticos, afortunadamente, en estas últimas vacaciones? ¿Quiénes son? No lo veo de acá Mariano Recalde, pero me cuenta que la gente viaja casi colgada a Miami y Nueva York de las alas de los aviones. Entonces, por favor, uno puede estar o no de acuerdo con un gobierno.
Alguien puede parecer más o menos simpático. Lo único que no se puede hacer es ignorar la realidad, no reconocer el crecimiento de la economía y de que afortunadamente podemos sostener una Argentina inclusiva y que sigue ampliando derechos. ¿Que nos faltan cosas? Sí. Yo siempre digo que yo me voy a sentir absolutamente completa, no como presidenta, sino como militante, el día que ningún argentino tenga que recibir una asignación universal por hijo, sino que lo que reciba sea la asignación familiar que le corresponde como trabajador registrado y regular. Esa es la Argentina que yo quiero. La Argentina que yo quiero es, como le decía el otro día también a los empresarios de servicios, de industria, cuando estábamos sentados en el Ministerio de Trabajo, en la mesa del salario, quiero esta mesa ampliada. Le decía a los dirigentes sindicales que quiero que además de ustedes, que son los que representan a los trabajadores sindicalizados, a los que tienen aportes, a los que tienen obra social, a los que viajan a los hoteles de los sindicatos, a los que cuentan con beneficios para sus hijos, se sienten acá también el otro 32% que me falta sentar y que todavía no lo tienen registrado y que todavía lo siguen explotando en muchas regiones del país, inclusive muchas veces frente a nuestras propias narices. También le decía a los empresarios que quería también que se sentaran más empresarios que por allí no pueden formalizarse porque tienen costos o tal vez por ahí porque compitan deslealmente. También tenemos que combatir esa competencia desleal que muchos comerciantes, empresarios tienen, pero lo tenemos que hacer en conjunto, entre los trabajadores, entre los empresarios y entre el Estado. Este nuevo mercado de capitales que surge a partir también de esta nueva ley que hemos construido y que yo espero, los hechos demuestran que hemos aumentado, hemos contribuido desde el Estado con las medidas contracíclicas a tener un mercado más profundo. Yo espero que esta nueva reforma, la tecnología, la conectividad, la desmutualización, la regulación y el control por parte del Estado genere la confianza en los argentinos, en las empresas para poder invertir. Porque este es el país que queremos, es el país que soñamos, es el país por el cual todos trabajamos todos los días con mucho esfuerzo, con debates, muchas veces con un poco más alta la voz o menos alta la voz. Pero ¿saben qué? Yo prefiero un lugar donde se discuta y se debata y no donde haya silencio. Porque cuando hay silencio es la paz de los cementerios. Y la verdad que la paz de los cementerios nunca fue buena para los argentinos y mucho menos para su economía y su sociedad. Así que no quiero cansarlos más, porque deben tener hambre. Así que les deseo a todos que tengan mucha suerte, que Dios los acompañe a todos, a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, ahora a todos. Y doctor Fargosi y miembros de la Bolsa y agentes, muy feliz aniversario número 159 y por el próximo 160 que nos encuentre aún con un crecimiento mayor que el que hemos tenido en este último año del 86%. Felicitaciones y a seguir trabajando por una Argentina más inclusiva y para todos. Muchas gracias y muy buenas noches.